falla, por ejemplo, como yo le decía, por ejemplo, la acetilcolina es el principal neurotransmisor en la unión neuromuscular. O sea, de la corteza genera un estímulo, se genera en la sinapsis, perdón, sí, se genera en la neurona una sinapsis eléctrica que genera una sinapsis química, libera como principal neurotransmisor ahí en la unión neuromuscular la acetilcolina, ¿no? Y la acetilcolina cumple una función de contracción voluntaria, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en la miastenia gravis? Por ejemplo, en la miastenia gravis, ¿no? ¿Qué sucede en la miastenia gravis, no? Hay un ataque sobre los receptores de acetilcolina, ¿no? Miastenia gravis. El fallo, por ejemplo, sería en la miastenia gravis, ¿no? ¿Qué pasa? En los receptores posinápticos, ¿no? Donde la acetilcolina debería ir para cumplir función, hay un ataque inmunitario, ¿no? ¿No? Entonces, se altera o se destruye los receptores de acetilcolina en el músculo, por ejemplo, impidiendo la contracción muscular, ¿no? Puede haber acetilcolina, pero no va a haber receptores de acetilcolina. Entonces no va a poder cumplir función. Entonces el paciente con miastenia gravis va a haber un impedimento de contracción, digamos, sus músculos se vuelven flácidos, ¿no? Por ejemplo, el paciente con miastenia gravis van a verlo ustedes como están totalmente debilitados, se les cae el ojo, se les caen los brazos, ¿no? Los vienen cargando, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque no, que tienen debilidad, ¿no? Tienen una debilidad, ¿no? Si lo normal es que la acetilcolina produzca contracción muscular, pero esa acetilcolina actúa sobre su receptor como un componente que ya les he dicho de la sinapsis química y no hay receptor porque un autoanticuerpo lo ha destruido, ¿no? Así tú tengas un montón de acetilcolina, no tienes los receptores para que hagan función, ¿no? Y entonces no va a haber contracción, va a haber debilidad muscular, ¿no? Por eso que en la miastenia gravis hay debilidad muscular por la falta de receptores de acetilcolina, ¿no? Falta de receptores de acetilcolina. Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El glutamato es el principal neurotransmisor excitador, ¿no? Es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿no? Es importante tener en cuenta que cumple un factor muy importante en la memoria, por ejemplo, en el aprendizaje, ¿no? Es muy, muy importante porque se encarga de consolidar la memoria, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha relación con el hipocampo, el glutamato, ¿no? Eh, a ver, digamos, si queremos tener un ejemplo para digamos, tener, nunca olvidarnos de la función del glutamato con la memoria y con las funciones mentales superiores, porque el hecho que el glutamato interviene o está muy relacionado con la plasticidad sináptica, ¿no? O sea, permite tener más conexiones neuronales, consolidar la memoria, ¿no? ¿Y qué enfermedad sería lo contrario de eso? Por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? Se vincula de que hay una neurodegeneración en el caso de Alzheimer, por ejemplo, de estos neurotransmisores. O sea, que hay menos neurotransmisores, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? Hay una relación con el Alzheimer, ¿no? Le puedes poner Alzheimer, por ejemplo, ¿no? ¿No? Si el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, me refiero excitatorio, no vayan a pensar que es porque el paciente está alterado, ¿no? Sino que hay mayor sinapsis, más inteligencia, más memoria. A eso me refiero, excitatorio, mayor sinapsis, ¿no? A eso me refiero, porque a veces muchas veces se confunden y piensan que es una convulsión, ¿no? Se refiere que el glutamato interviene ¿cómo se llama? En la plasticidad neuronal, o sea, hay mayor sinapsis, ¿no? Hay mayor sinapsis, ¿no? En la consolidación de la memoria. Entonces, cuando falla, por ejemplo, eso, o hay menos neuronas de este tipo, o hay una degeneración, se puede presentar Alzheimer, ¿no? El ELA también se puede presentar, ¿no? Alzheimer, ELA, puedes ponerle ahí ELA, ¿no? Es importante eso, ¿no? También se habla un poco, no sé si ustedes de repente en su tiempo, no sé si sus papás les ha hablado o ustedes han escuchado que las dietas altas en glutamato, y hay comidas que tienen glutamato, ¿no? ¿No? El glutamato monosódico. ¿Alguien conoce el glutamato monosódico? ¿Alguien Doctor, conoce? tengo entendido que el glutamato se usa, bueno, los deportistas normalmente usan bastante el glutamato para
mejorar reservas para el tema muscular, nervioso. Tengo entendido eso, no sé si me estaré confundiendo. Eh, ya, podría ser como parte de componente, pero el principal glutamato lo tienen todos. Ya no se utiliza mucho, pero yo en los años 80 se utilizaba bastante, ¿no? Glutamato monosódico, ¿no le suena? No es el Ajinomoto, doctor. Exacto, el Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto. Por eso que hay bastantes estudios de el uso de Ajinomoto y Alzheimer, ¿no? El Ajinomoto y Alzheimer, ¿no? Que dice que algunos dicen que la alimentación con glutamato este, tiene algún efecto sobre los pacientes que tienen Alzheimer, ¿no? ¿No? Y también este glutamato, como es un neurotransmisor excitatorio, nos permite, ¿cómo se llama? Nos permite tener un sabor único que se llama el sabor umami. El sabor umami, acuérdense que hay 5 sabores, ¿no? ¿Cuáles son los 5 sabores? A ver, ¿se acuerdan o no? Ácido, salado, Ácido, salado, ¿qué más? umami, Umami, dulce, pues. Ya, agrio. el sabor umami que tú que recién lo estás buscando seguramente en internet, ese sabor umami es el que tú puedes, digamos, saborear gracias al glutamato, ¿no? Entonces, los alimentos que tienen más carga de glutamato es más sencillo de sentir ese sabor umami, ¿no? Ustedes quieren saber cómo es el sabor umami, que es un sabor supuestamente el más rico, el más sabroso, el que mejor te estimula el sabor, es el sabor que te da el Ajinomoto, ¿no? Es por eso que se utiliza como sazonador, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Porque te está neuroestimulando de alguna manera, ¿no? A que percibas un sabor sabroso, ¿no? Por eso se utiliza como sazonador el Ajinomoto, ¿no? Porque te permite esa sensación de umami, ¿no? ¿Qué otros sabores tienen umami? La soya de los chinos también tiene umami, ¿ya? Los alimentos con soya también tienen digamos, esa sensación de sabor umami, ¿no? Que lo da solamente los alimentos que están ricos en glutamato, ¿no? Por eso la comida china es rica, ¿no? Los aditivos industriales también tienen, pues, ¿no? Los snacks ahí le ponen, ¿no? Las sopas instantáneas, esas que toman ustedes cuando tienen que estudiar, eso también tiene sabor umami, ¿no? Si se dan cuenta, eso es Ajinomoto en realidad, ¿no? Es Ajinomoto, ¿no? Tiene glutamato monosódico, ¿no? Todo lo que tenga glutamato monosódico aparentemente tiene un buen sabor, ¿no? Ese sabor umami, ¿no? Entre salado, ¿no? Entre medio saladito y sabroso, ese es el sabor umami, ¿no? No es ácido, no es amargo, no es dulce, es un sabor único, se llama sabor umami, ¿no? Y eso es gracias al neurotransmisor glutamato, ¿no? Listo, ahora vamos al GABA, ¿no? GABA es uno de los principales, si no el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Del sistema nervioso central. De por sí ya lo conocen, ¿no? Es el principal neurotransmisor inhibitorio. Básicamente, utiliza sus canales iónicos por ligando, ¿no? De acción rápida para que entre cloro a la neurona y finalmente hiperpolariza a la célula, o sea, hiperpolariza a la neurona, ¿no? Es un sitio de acción de las benzodiazepinas, ¿no? Importante, benzodiazepinas, barbitúricos y alcohol, ¿no? Los doctores GABA, ¿no? Inhibitores, ahí puedes poner benzodiazepinas, ¿no? Barbitúricos, alcohol. Ahí ponle Jesús, benzodiazepinas, barbitúricos y alcohol. Ejemplos, ¿no? ¿Dónde actúan, por ejemplo, ¿no? A ver, le pregunto a Stephanie, ¿estás despierta? Stephanie, ¿estás despierta? No está Stephanie. Adonis, ¿estás despierto? Sí, profe, dígame. Dígame. Ya, Adonis, dime, ¿tú crees que un paciente con ansiedad tendrá más receptores GABA o menos sensibilidad a los GABA? Puede ser que está ansioso, así que no puede dormir, que está nervioso. Más o menos receptores GABA, teniendo en cuenta que GABA es inhibitorio.
Menos receptores GABA. Claro, muy bien, pues. Y la ansiedad y el insomnio es un buen ejemplo para, como ejemplo de menor sensibilidad a los GABA, ¿no? ¿No? Menor sensibilidad a los GABA, tiene menos, ¿no? Menos. ¿Ya? Un paciente con epilepsia, Jesús, ¿tendrá, alguna falla o no de los receptores GABA? O sea, ¿tendrá freno o no? Un paciente con epilepsia. No, doctor. No, exacto. Mira, son ejemplos, ¿ah? Son ejemplos de disfunción de los receptores GABA, ¿no? Un paciente con, digamos, con epilepsia no tiene freno, ¿no? O sea, no tiene una buena señal GABA, ¿no? O está bloqueada, ¿no? Listo. La glicina es un inhibidor medular, por ejemplo, ¿no? Glicina es un inhibidor medular. Como neurotransmisor, también a nivel medular, tiene, cumple funciones no es el principal, porque el principal es el GABA, pero cumple funciones como un segundo neurotransmisor inhibitorio, ¿no? ¿No? Es de menor realce o de importancia, pero casos extremos, por ejemplo, envenenamientos raros, ¿no? Este, digamos, podría considerarse, ¿no? No es el principal, así que ese lo dejamos un poco ahí nomás, ¿no? Como inhibidor medular, ¿no? En algunos antioxidantes se dice que puede ser, digamos, está como parte de sus componentes, en algunos antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, en algunos envenenamientos, ¿no? También algunos venenos que pueden bloquear de manera selectiva a los receptores de glicina, ¿no? Produciendo convulsiones, pero son cosas raras en realidad. ¿Te acuerdas? Entonces, lo principal es que la glicina es un neurotransmisor inhibitorio, neurotransmisor inhibitorio. Puedes poner ahí envenenamiento, ¿no? Envenenamiento por estricnina se llama, estricnina. Envenenamiento por estricnina. Envenenamiento por estricnina. Ya, digamos, ese bloquea los receptores, digamos, si lo ves así, la estricnina bloquea los receptores de glicina y al no tener freno, o sea, al no tener inhibitor, un neurotransmisor inhibitorio, va a estar excitado el sistema nervioso central, puede convulsionar al paciente, ¿no? Convulsiona por envenenamiento, ¿no? Si lo ves de esa manera, ¿no? Ya, ahora vamos a la dopamina, es el más conocido, ¿no? Uno de los más conocidos de la dopamina, ¿no? La dopamina como neurotransmisor es el neurotransmisor del placer, ¿no? Del placer, ¿no? De la motivación, del estado de ánimo, ¿no? ¿No? Funciona como un sistema de recompensa, de motivación, ¿no? ¿No? Interviene también en el control motor fino, ¿no? Y la sustancia negra, qué sé yo, pero si lo vemos como neurotransmisor, ¿no? Principalmente es el neurotransmisor excelencia del placer, ¿no? De los placeres en general, ¿no? Movimiento, de la memoria también interviene, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, con respecto a la memoria, por ejemplo, si te fallan, ¿no? Si te fallan, estos receptores de dopamina o hay menos células dopaminérgicas, vas a tener, por ejemplo, Parkinson, ¿no? Es el ejemplo claro del Parkinson, ¿no? Que causa la destrucción de las células dopaminérgicas, ¿no? En la sustancia negra, ¿no? Y esto genera, pues, temblores, rigidez y todo lo que ustedes conocen como Parkinson, ¿no? Dopamina, movimiento, Parkinson por ley, ¿no? Parkinson. Como yo decía que la dopamina también interviene en la memoria, como la dopamina interviene también en la concentración, al faltarle dopamina a los pacientes van a tener TDAH, ¿no? El famoso TDAH.
síndrome de hiperactividad, ¿no? Está relacionado con niveles deficientes de dopamina, ¿no? TDAH, niveles deficientes de dopamina. TDAH, deficiencia de dopamina, ¿no? La dopamina, pues, es importante para la concentración, para la memoria, ¿no? Al no haber dopamina, va a haber, se puede generar TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención, ¿no? E hiperactividad que está de moda, ¿no? Exacto. También en el Parkinson, pues, ¿no? También está hacia abajo la flecha en Parkinson. Listo, serotonina. Serotonina básicamente es un neurotransmisor para regular el estado de ánimo, sueño, principalmente ánimo, sueño y comportamiento social, ¿no? La serotonina es muy, muy utilizada farmacológicamente, ¿no? Pero ejemplos de disfunción, por ejemplo, en la depresión y en la ansiedad, por ejemplo, ¿no? En la depresión y ansiedad se habla que hay niveles crónicamente bajos de serotonina, ¿no? Por eso que se le da dentro del tratamiento, ¿no? Derivados de la serotonina, ¿no? Como antidepresivo, ¿no? Entonces, como ejemplo, por ejemplo, de niveles bajos de serotonina, la depresión. Depresión, depresión. No solamente serotonina pon modulación del dolor, sino también pon ciclo del sueño, ¿no? Sueño, ponle ahí. Dolor, sueño, por ejemplo, ¿no? Estado de ánimo también. Estado de ánimo. Ánimo. O ánimo, más ponle ánimo y listo. Ok. Un ejemplo claro es la depresión, por ejemplo, ¿no? Relacionado con niveles más bajos de serotonina. Listo. Listo. La sustancia P es un neurotransmisor, ¿no? Más o el principal neurotransmisor del dolor y la inflamación. Eso sí, remárcalo. El dolor es el principal neurotransmisor del dolor y la inflamación. Es el principal de todos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, Luzbis ha ido de la clase. Luzbis, ¿estás presente? Luzbis, te he visto bien. Bueno, Luzbis, te va a tocar alguna chica alguna vez con fibromialgia, ¿no? Los pacientes con fibromialgia tienen gran cantidad, niveles elevados de sustancia P, por si acaso. Fibromialgia, ¿no? Fibromialgia. Ustedes saben que la fibromialgia es la única enfermedad que sus síntomas son la enfermedad. ¿Cómo es eso, doctor? El síntoma principal de la fibromialgia es el dolor y la enfermedad es el dolor. No tiene más síntomas, ¿no? Y no hay una causa aparente de eso. La única causa relacionada es el exceso de sustancia P, por ejemplo, ¿no? Estos pacientes presentan niveles muy elevados, sobre todo a nivel cefalorraquídeo, ¿no? ¿No? Pacientes con artritis reumatoide y colitis ulcerativa también, ¿no? Pero principalmente, como les digo, la fibromialgia. La fibromialgia, artritis reumatoide también, con colitis ulcerativa, ¿no? ¿Ya? Entonces, recuerden siempre esto porque basado en esto, yo voy a hacerles unas preguntas, ¿no? De hecho, antes viene ahí alguna pregunta. Si es acetilcolina, acuérdense entonces para cerrar esto, acetilcolina, la señal es excitatoria principalmente, la función principal es contracción y memoria, la acetilcolina, contracción y memoria, ¿no? Contracción muscular, por ejemplo, cuando está alterada miastenia gravis, y memoria, por ejemplo, también está alterada, por ejemplo, en Alzheimer, ¿no? La acetilcolina también alterada en Alzheimer, ¿no? Glutamato
excitatorio, totalmente excitatorio, función principal, aprendizaje, memoria, glutamato, memoria, ¿no? Excitación, memoria, sabores, ¿no? Sabores, ¿no? Ejemplos patológicos ya les he mencionado por ahí del glutamato. Alzheimer, ¿no? GABA inhibitorio, ¿no? GABA inhibitorio, su función principal, calmar, digamos, disminuir la actividad cerebral, ¿no? Es totalmente inhibitorio, ¿no? ¿No? Un ejemplo clínico, por ahí le has puesto ansiedad, ¿no? Que se trata nuevamente con benzodiazepina. Glicina inhibitorio, ¿no? Dopamina moduladora, dopamina también el movimiento, y dopamina también el placer, ¿no? Ahí pone dopamina, movimiento, / placer, ¿no? Placer o recompensa, pone placer, placer, para que se acuerden. Dopamina, se van a acordar de la dopamina por el Parkinson, ¿no? Y dopamina, el placer, acuérdense de um, nosotros liberamos dopamina, por ejemplo, cuando están apostando, pero los chicos se paran apostando betano, eso, todos los juegos lúdicos te generan un montón de dopamina, ¿no? Esa, digamos, ese placer que te dan los juegos así, o otro tipo de placeres, te hacen liberar dopamina, ¿no? Las adicciones, si lo ponemos así, las adicciones, ¿no? O sea, los adictos tienen una gran descarga de dopamina, por ejemplo, ¿no? Porque encuentran placer en algo que a otros de repente no les da placer, ¿no? En ellos sí, ¿no? La serotonina moduladora del estado de ánimo, ¿no? Del estado de ánimo y la digestión, ¿no? Cuando te falta serotonina, te da depresión, ¿no? etc., intestino irritable, ¿no? Y sustancia P, dolor, inflamación, ¿no? El exceso, perdón, de sustancia P relacionado con fibromialgia, y otro tipo de patologías, ¿no? Listo. Ya, siguiente, Jesús. Listo. Ese es el mapita de la relación que hay entre la neurotransmisión química y la neurotransmisión sináptica, si mal no recuerdo. Dale zoom a la parte, espérate, a la primera partecita que está ahí. Listo. Entonces, en el punto 1, ustedes ven cómo se genera el potencial de acción. El estímulo va a despolarizar toda la membrana neuronal y va a generar el potencial de acción, que viaja, ¿no? Por el axón, ¿no? Luego, cuando llega a la parte más extrema de la acción, este potencial de acción generado, ¿no? Va a permitir que al llegar al botón presináptico ingrese el calcio a la neurona, al botón presináptico. Y este calcio, cuando ingresa, abre aquellos canales que permiten que se fusionen las vesículas y salgan los neurotransmisores en el punto 3 ya a la hendidura sináptica y puedan luego unirse a su receptor respectivo, ¿no? A su receptor respectivo, ¿no? Esto genera pues ya la neurotransmisión química que es la que finalmente genera algún tipo de efecto biológico, ¿no? En este caso, si es acetilcolina, por ejemplo, va a producir un movimiento muscular voluntario, ¿no? Si es glutamato, alguna actividad ya mencionada excitatoria, por el GABA, inhibitoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esta es la relación que hay entre el potencial de acción y la sinapsis química. No son dos eventos separados, más bien todo lo contrario, son dos eventos que están totalmente unidos, ¿no? El potencial el potencial de acción, que es una señal eléctrica, se convierte finalmente en una sinapsis química, ¿no? Como parte importante. Es parte de un todo, ¿no? A ver, ¿qué más tienes ahí? A ver. Listo. Este resumen de proceso: estímulo, potencial de acción, entrada de calcio, liberación de neurotransmisores, sinapsis química, que se convierte en una respuesta postsináptica, ¿no? Ya sea
según depende del neurotransmisor, ¿no? Según depende del neurotransmisor. ¿No? Ahí está la correlación clínica, por ejemplo, y tal vez lo que yo le decía de la miastenia gravis, por ejemplo, ¿no? Los anticuerpos, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿no? Hay autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina, ¿no? El potencial de acción llega, libera acetilcolina normalmente, como cualquier persona, pero la sinapsis química falla porque el neurotransmisor no puede actuar efectivamente, ¿no? Y se genera debilidad. Acuérdense que todo, en neurología, la acción depende del receptor, ya les he dicho, ¿no? Todo depende del receptor. Si tú tienes bastantes receptores, vas a tener actividad. Si no tienes receptores, no vas a tener actividad. Así tengas un montón de neurotransmisores, ¿no? En la miastenia gravis puede haber neurotransmisores, pero sin acción, porque lo que les falta son receptores. Los receptores están destruidos por los autoanticuerpos. En la toxina botulínica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Más bien aquí es lo contrario, ¿no? Acá lo que se hace es impedir la liberación de la acetilcolina, ¿no? El potencial de lesión llega al terminal nervioso, pero nunca ocurre la sinapsis química, ¿no? Porque la toxina botulínica impide que se libera estas vesículas, no se liberan. Y si no hay liberación, ¿no? Las vesículas se van a quedar ahí, en el botón presináptico, y nunca se van a liberar a la hendidura. Nosotros necesitamos que se libere la hendidura. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que logras con eso? ¿No? Parálisis del músculo. Una parálisis del músculo. Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, en lo que van a hacer cirugía plástica, o los dermatólogos que están usando bastante el Botox, ¿no? El Botox paraliza el músculo de esta manera. La toxina lo que hace es impedir que se libere acetilcolina en las terminales neuromusculares. De esa manera el músculo se paraliza y estás así como Jimmy Santi, con tu cara toda estirada, ¿no? Inexpresiva, porque tú te quieres reír y vas a tener ahí tu cara toda cartonada, ¿no? Cuando se pasan. Por eso que el Botox que te ponen tiene que ser alguien de experiencia, ¿no? Un dermatólogo, un cirujano plástico, ¿no? Con capacidad y con conocimiento de cómo colocar el Botox. Y el Botox hay que saber colocarlo en determinados puntos, ¿no? Porque te paraliza. Te da una parálisis flácida, pero te paraliza, ¿no? Yo he visto varias veces que han querido colocar Botox gente inexperta y les ha producido una tosis palpebral que le puede durar hasta 6 meses, ¿no? Porque el efecto de la toxina botulínica mínimamente son 6 meses. O sea, va a estar 6 meses con su tosis, el ojo que no puede abrirlo, se le cae, ¿no? Porque te produce pues una parálisis flácida, ¿no? Así que esos son dos ejemplos claros, por ejemplo, de una sinapsis química bloqueada o alterada, ¿no? La miastenia gravis y la toxina botulínica, ¿no? Que se pone ahora muy, muy frecuentemente por un tema estético, ¿no? A ver, Jesús, siguiente. Siguiente, seguimos hablando. Listo. Entonces, hablando hablando de aferentes o de terminales sensitivas, ¿no? Vamos a hablar de la fisiología del dolor. Digamos que es un tema importante conocerlo en neurología, ¿no? Para tener esta sensación de dolor, necesitamos receptores. Estos receptores se llaman nociceptores, ¿no? O receptores de dolor. ¿Qué van a detectar? No solamente dolor, detectan trauma y calor, por ejemplo, inflamación, ¿no? Estos nociceptores, que son receptores de dolor, ¿no? Están distribuidos, ¿no? En todo el cuerpo, ¿no? Y su función se deriva de qué determinada fibra está llevando, o qué determinada fibra está en contacto con estos nociceptores, ¿no? En el caso del dolor rápido, ¿no? Tenemos las fibras A delta, ¿no? Es un dolor punzante, ¿no? Mientras que el dolor lento es un dolor como quemante, lo hace la fibra C, ¿no? Es un dolor más lento, como un roce, como una alodinia, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces también, si ustedes, a ver, bájalo un poquito. No, no, está bien, en ese mismo gráfico. Ahí está, lo que pasa es que yo no lo tengo. Sube un poquito más. Si ustedes ven la secuencia de cómo asciende el dolor,
Por ejemplo, el receptor que se encuentra en la piel, por ejemplo, ese dolor, esa sensación de dolor viaja hacia un ganglio dorsal, y de ese ganglio dorsal va por las astas posteriores, se decusa, ¿no?, a nivel vulvar, y finalmente llega por el tracto espinotalámico lateral al tálamo y a la corteza somatosensorial. Acuérdense de algo: en la estructura de la médula, digamos, por las partes posteriores van los terminales sensitivos, y por las partes anteriores los terminales motores, por si acaso, ¿no? Digamos, de manera general, para que no se olvide. O sea, la parte posterior, o sea, las astas posteriores medulares llevan información sensitiva, mientras las partes anteriores, ¿no?, llevan la información motora, por si acaso. La información motora. Y lo siguiente, a ver, ya, ese es un mapa conceptual del dolor también que les he puesto ahí. A ver, un momento. No, un poco del dolor. A ver, como ustedes verán ahí, en la parte más anterior, el punto número 1 es la traducción del dolor, y eso se debe a la cantidad de receptores o nociceptores que tenemos en la piel, en los tejidos periféricos, ¿no? Tenemos receptores mecánicos, térmicos, químicos, inflamatorios, que van a, digamos, obtener esta información de las terminales, y lo van a transmitir luego hacia la membrana somatosensorial, ¿no? Pero sigue unos pasos, todo un viaje completo, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres, por ejemplo, de un dolor rápido, de un dolor intenso, de un dolor punzante, son las fibras A delta, ¿no? Y como yo les decía, un dolor más lento, tipo alodinia, un dolor sordo, sería la fibra C, ¿no? Y ahí podrán ver, miren, miren las fibras del dolor rápido, son las fibras A delta, ¿no? Es un dolor agudo, bien localizado, ¿no? Mientras que la fibra C más bien es más lento, es un dolor sordo, es un dolor mal localizado, ¿no? O sea, esas fibras llevan ese tipo de dolor, ¿no? La transmisión del impulso viaja hasta el sistema nervioso central, ¿no? Hasta dorsales, ¿no? La zona posterior, ¿no? Y luego llega, asciende hacia la corteza somatosensorial, no sin antes tener una modulación. Acuérdense que el cuerpo humano trata de modular. Si tú tienes dolor, el cuerpo humano trata de modular tu dolor. No es de que no lo trata de hacer. Cuando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El clavo, por ejemplo. El clavo, el nociceptor de terminal logra captar un pinchazo, por ejemplo, ¿no? Y viaja por las fibras rápidas, ese dolor agudo, rapidísimo, tú lo sientes, listo. Y de forma más lenta, también viaja la información por la fibra C, ¿no? ¿No? Pero lo más rápido llega es el dolor a tu corteza somatosensorial, y tú vas a sentir el dolor. Listo. ¿Ok? Listo. Pero inmediatamente se desencadenan algunas sustancias moduladoras del dolor. Si tienes dolor, tienen que liberarse neurotransmisores que paren el dolor. Sustancias inhibitorias como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina, GABA, ¿no? Y algunos opioides endógenos como las endorfinas, ¿no? Y hay otros facilitadores, ¿no? Sustancia P, glutamato, bradicinina, prostaglandinas y citocinas, ¿no? Entonces hay sustancias moduladoras, ¿no? Hay sustancias que van a amplificar el dolor, y hay sustancias que van a disminuir el dolor, para que la percepción del dolor o sea más intensa, o la percepción del dolor sea más suave, ¿no? ¿No? Eso depende ya de cómo la señal llegue, ¿no? Si es, por ejemplo, un estímulo grande, ninguna sustancia moduladora va a poder calmar el dolor, ¿no? Y más bien van a estimularse más o van a liberarse más las sustancias facilitadoras, ¿no? Porque, digamos, el estímulo es muy fuerte, ¿no? No es lo mismo
no sé, pincharse con una aguja a que te golpees la uña o sea, tus dedos con la puerta de tu casa, ¿no? La puerta de tu casa que sea de fierro, por ejemplo, ¿no? Que se te aplaste la uña o el dedo en la puerta de tu casa, no va a ser lo mismo el mismo estímulo que pinchazo, ¿no? El estímulo de pinchazo es momentáneo, ¿no? Ya va a pasar, ¿no? Pasa rápido, ¿no? Pero en cambio, que tu dedo se quede ahí apretado en la puerta, ¿no? O que alguien te tire la puerta y te agarre tu dedo, vas a tener un dolor intenso, ¿no? Ahí ninguna sustancia inhibitoria intrínseca del cuerpo te va a ayudar, ¿no? No va a modular tu dolor, ¿no? Entonces, digamos, es así, ¿no? Es así como evoluciona el dolor o cómo se percibe el dolor en el ser humano, ¿no? Ahora, tipos de dolor según la fibra involucrada, ¿no? El dolor rápido se refiere a un dolor localizado, ¿no? Bien, uno puede decir, bueno, me duele aquí el brazo y yo lo puedo localizar, digamos, un apendicitis, ¿no? Me duele la fosa ilíaca derecha, me duele el hipocondrio derecho. Son dolores que uno puede localizarlo, bien localizado, ¿no? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué tipo de fibra interviene? La A delta, por ejemplo, que es una fibra bien mielinizada, ¿no? Es un dolor punzante, agudo, ¿no? De corta duración, por ejemplo, un pinchazo. Uno camina y ¡pum! Te pinchas el dedo en la planta del pie y tú sabes qué pie es y en qué parte está y te fijas y ahí tú vas a ver el huequito que te has hecho, ¿no? Ese tipo de fibra, ¿vale? El pinchazo. El dolor lento, que es otro tipo de dolor, que es un dolor más localizado, difuso, ¿no? Un dolor sordo, que son las fibras que no tienen mielina, por ejemplo, las fibras tipo C, ¿no? Es un dolor quemante, ¿no? Puede ser prolongado, ¿no? Como por ejemplo en el de la quemadura, uno se quema y tiene esa sensación de alodinia sobre la piel. A veces no tienes ni herida y está solamente eritematoso un poquito, ¿no? Pero sientes ese quemazón, sensación de quemazón. Estas son las fibras C, ¿no? Que son más lentas en realidad. Por eso que es difusa, ¿no? No se puede localizar, ¿no? Digamos, y como yo decía, como son vías ascendentes, estos nociceptores periféricos captan el dolor, la presión, etc., el estímulo y suben, ascienden, ¿no? Ascienden por qué estructuras, por las vías sensoriales ascendentes, ¿no? Como tenemos el tracto espinotalámico lateral que conduce dolor y temperatura, ¿no? El tracto espinoreticular, ¿no? Que modula la tensión y el estado de alerta, ¿no? Y el tracto espinomesencefálico, ¿no? Que ve respuestas reflejas, ¿no? Entonces va a generar una respuesta, va a generar luego una respuesta al estímulo, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, el dolor. Por ejemplo, en el caso de que, como en el gráfico está, ¿no? Uno se queme la mano, la respuesta aferente va a ser que los nociceptores de la piel sientan que nos estamos quemando la mano. Eso viaja por las fibras A delta mielinizadas, ¿no? La sensación de dolor y también viaja un dolor, digamos, más localizado, ¿no? Por las fibras lentas amielínicas, ¿no? El ejemplo claro, en este caso de la quemadura, es que el principal estímulo va a ser ese dolor lento, ¿no? Porque si dan cuenta, no, en una quemadura a veces no se puede localizar, es más difuso el dolor, ¿no? No es lo mismo que tú te pinches, ¿no? Cuando tú te pinches sí puedes localizar el dolor, es acá, nada más acá. En cambio, cuando uno se quema, uno a veces sientes dolor, esa sensación de alodinia de manera más difusa, no tan localizada, ¿no? No tan localizada. Listo. Entonces, bueno, y la exposición constante te puede generar sensibilidad, ¿no? Puede haber más sensibilidad periférica, o sea, más tolerancia al dolor, al daño, ¿no? O de manera periférica o de manera central. Hay más sensibilidad, más tolerancia al dolor, ¿no? Más tolerancia al dolor. Si podemos clasificar al dolor clínicamente, puede ser nociceptivo, neuropático, mixto, ¿no? El dolor nociceptivo está activado por nocireceptores, ¿no? Somáticos o viscerales, ¿no? Un dolor nociceptivo es que uno te metan un patadón, por ejemplo, ¿no? El trauma genera que tus receptores de dolor, o sea, los nocireceptores, generen un estímulo. Listo, ese es un dolor nociceptivo. El dolor neuropático, ¿no? Es una enfermedad propiamente del sistema nervioso como tal. No hay un desencadenante traumático, ¿no? Sino que más bien es un desencadenante
neurológico, neuropático, lo que sucede, por ejemplo, en el paciente diabético, ¿no? Esos dolores que tiene, los estudia y no le encuentras ningún trauma, no le encuentras ninguna explicación al dolor, solamente que es un dolor de origen nervioso, ¿no? ¿Listo? Y mixto puede haber la combinación tanto el dolor nociceptivo y neuropático. Entonces, claramente el dolor nociceptivo es un dolor inflamatorio, ¿no? ¿No? Inflamatorio, está relacionado con activación somática y visceral, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Entonces, el dolor resulta de la integración de señales periféricas, ¿no? Por los nociceptores, viaja por la zona medular y finalmente llega a la corteza somatosensorial. Luego se va a generar una modulación por múltiples neurotransmisores y vías inhibitorias o facilitadoras. Es básicamente así, ¿no? Si lo resumimos, es así, ¿no? Los nociceptores reciben la información, la llevan a la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial responde, ya sea favoreciendo el dolor o inhibiéndolo, ¿no? Ya sea con neurotransmisores relacionados con la inhibición o con el incremento del dolor. Siguiente. No, eso hemos hecho. Listo. Entonces, habíamos hablado de la parte sensitiva. Habíamos dicho que el sistema nervioso periférico tiene una división sensitiva, ¿no? Que es la que hemos tocado hace un rato, y también una división motora, ¿no? El periférico tiene una división motora, que son las aferentes motoras, ¿no? La aferente motora está relacionado con vías que van por los canales medulares, ¿no? O sea, van por los espacios medulares, ¿no? Aquí yo les he hecho un resumen de las principales vías somáticas del sistema nervioso periférico. Eh, las vías que van por las astas posteriores, ¿no? Tenemos las vías que van a nivel ventral, ¿no? Que son las astas anteriores de la médula, ¿no? Y otras que van por las astas laterales, ¿no? Entonces, si lo agrupamos de esta manera, las vías aferentes son las que entran y las vías eferentes son las que salen. Esa es la organización que tiene la médula, ¿no? Para llevar información o para llevar la información en cualquier sentido, ¿no? ¿No? Por las astas anteriores, por las astas anteriores que están pintadas de verde, ¿no? Ahí lo puede señalar Jesús. Por las astas anteriores que son ventrales, ¿no? Hay que tener en cuenta que por ahí van contenido motor, ¿no? Por ahí van las motoneuronas inferiores eferentes, ¿no? Por las astas anteriores. Por las astas posteriores, que son dorsales, que es el dibujo o la parte azul, ¿no? Más bien va información sensitiva, ¿no? Entonces, como regla general, las astas posteriores de la médula llevan información sensitiva, las astas anteriores llevan principalmente, digamos, información motora, ¿no? Y las astas laterales, ¿no? Llevan información de eferentes autonómicas, por ejemplo, ¿no? Neuronas autonómicas preganglionares, ¿no? El simpático, el parasimpático, ¿no? Entonces, digamos, esos son los principales. Por ejemplo, vamos al asta posterior, dorsal, la parte posterior. Las astas posteriores medulares que llevan información sensorial, ¿no? Llevan información de dolor y temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién se encarga de llevar esto? El tracto espinotalámico lateral, ¿no? De tacto fino, vibración y propioceptivas también llevan información de destino, ¿no? Las aferentes sensitivas que van por la parte dorsal, ¿no? De abajo están todas las principales, ¿no? El tracto espinotalámico lateral, el tracto de los cordones posteriores, el espino cerebeloso dorsal y el espino celular. ¿Ya? Entonces, para tener en cuenta siempre esto, ¿ya? Yo creo que como resumen y para tenerlo presente, ¿ya? Y abajo, miran, yo les he puesto ahí un resumen de las estructuras medulares que van y en qué sentido van, que es lo importante saber, ¿no?
¿no? Por ejemplo, un ejemplo del tracto córtico-espinal, ¿no? Es totalmente eferente y es descendente, va de la corteza a la médula. Por ejemplo, quienes pasan por las astas anteriores, ¿no? Que es a nivel ventral, ¿no? Todas las vías eferentes, ¿no? Genera la salida motora, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, vamos al otro lado, el tracto espinotalámico, ¿no? Espinotalámico es una aferente ascendente, o sea, asciende, ¿no? De la médula hacia el tálamo. El tracto espinotalámico cerebeloso asciende de la médula hacia el cerebelo y así. Son estructuras en qué sentido van yendo. Entonces, como conclusión, quiero que quede que, para que sepan, ¿no? Por las astas anteriores va información motora, mientras que las astas posteriores más bien va información sensorial. Información sensorial. Ya, a ver, siguiente. Ya, dicho eso, chicos, y esto, por favor, me parece que está en la próxima práctica, y y también eso va a entrar en el examen los síndromes medulares. Ahí tienen la referencia anatómica de un corte transversal de la médula, ¿no? Y ven la parte anterior, ¿no? Ven la parte anterior, va a encontrar que es como una H, ¿no? Un corte transversal es como una H en la médula. Y sus astas posteriores, que están en el dibujo, es anterior, pero es posterior, ¿no? Es sensitiva. Y en el dibujo, lo que parece inferior en todo caso, son las astas anteriores, ¿no? Lleva información motora en realidad. También tenemos las astas laterales que también lleva información autonómica, ¿no? Pero principalmente tenemos hacia atrás las astas posteriores, información sensitiva, y hacia adelante las astas anteriores con información motora, ¿no? Motora. Así van viajando, ¿no? Toda la información. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene traumatismo, lesiones en la médula? Puede que no llegue a comprometerse el canal medular como tal, ¿no? Pero puede llegar a ser, por ejemplo, una sección parcial. Esa sección parcial de la médula, por ejemplo, si uno tiene un traumatismo, se cae de un tercer piso, etc., o te meten un balazo, un cuchillazo en la médula espinal, en la columna, te puede hemiseccionar. Miren el dibujo del bronce cuarto. Tiene una lesión, por ejemplo, o una hemisección en el bronce cuarto, que es el más clásico de todos, ¿no? Es una lesión de la mitad de la médula. Entonces, si tengo una lesión de la mitad de la médula porque me metieron un cuchillazo, por ejemplo, del mismo lado ipsilateral, ¿qué síntomas voy a tener? Debilidad o parálisis del mismo lado de la lesión. Acuérdense que cuando bien llega, hay fibras que cuando en bien entran a la médula, este, se decusan, y hay fibras que cuando entran a la médula siguen y recién en el bulbo se decusan hacia el lado contralateral, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión medular, voy a tener dos cosas. Nivel, por ejemplo. Si tengo una lesión en la médula que es una hemisección, voy a tener del mismo lado donde tengo la lesión, como es medular, va a haber parálisis y debilidad del mismo lado, ipsilateral, ¿no? Con pérdida de la vibración, pero principalmente parálisis y debilidad del mismo lado, ¿no? Y en el lado contrario, pérdida el dolor y la temperatura. Acuérdense de que dentro de las vías que ascienden, una de ellas es motora y la otra vía que asciende lleva información de temperatura y dolor, ¿no? Por eso en el bronce cuar vamos a tener compromiso ipsilateral motor y vamos a tener el compromiso contralateral de dolor y temperatura, ¿no? Dolor y temperatura. Arriba se ve, no se ve esto. Un ratito.
medular anterior. Ya, pero ya te lo estoy diciendo, si es la parte anterior que se secciona, va a pasar se van a lesionar las fibras que pasan por las astas anteriores, ¿no? ¿Ya? Si se alteran las astas anteriores va a ser netamente un compromiso principalmente motor y no sensitivo, ¿no? Y es mucho que por las astas anteriores pasa aferentes motores, mientras que las astas posteriores llevan, me pasé el síndrome medular central. Estoy en el 3, ahorita hago el 2, ¿ya? En el primero hay una hemisección, es la mitad. Si es la mitad de la médula, va a tener compromiso motor y sensitivo. Se dan cuenta, motor y sensitivo. Motor del mismo lado y sensitivo del lado contralateral. Eso es bronce 4. Ya, el síndrome medular central, la lesión es en el centro, ¿no? Y afecta a las fibras que se cruzan. Entonces va a tener pérdida del dolor y la temperatura y debilidad mayor en los miembros superiores, tanto finos, o sea, más en miembros superiores, ¿no? Más en miembros superiores. Mientras que el síndrome medular anterior, como el compromiso es en las astas anteriores y llegan principalmente aferentes motores, lo que vamos a tener es pérdida de movimiento voluntario, pérdida de dolor y temperatura, como por ahí también pasan, pero ipsilateral, ¿no? Lo que se mantiene normal es la vibración, corticocepción y tacto fino conservado, ¿no? O sea, digamos bilateral, ¿no? O sea, a ambos lados. Acuérdense que por las astas anteriores pasan principalmente información aferentes motoras, ¿no? Va a haber pérdida de movimiento voluntario principalmente. Ahora, si se lesiona, por ejemplo, los cordones posteriores, va a haber pérdida de la vibración, tacto fino, fuerza, ataxia, ¿no? Si se secciona ya, digamos, simétricamente segmentos sacros, bilateral, por ejemplo, puede haber anestesia en silla montar, se llama síndrome de cono medular, ¿no? Síndrome de silla de montar. Si la lesión es en las raíces, te va a dar síndrome de caudequina, se llama, ¿no? Es en las raíces, abajo, ¿no? Y es simétrico, bilateral, ¿no? Te va a producir como una sensación de adormecimiento en toda la parte inferior, en las nalgas, ¿no? La parte inferior de la parte superior de la pierna y las nalgas, ¿no? Eso se llama anestesia en silla de montar, ¿no? Es por el síndrome caudequino. Entonces, la lesión es en las raíces nerviosas, lumbares y sacras, ¿no? Y, por ejemplo, en siringomelia, la cavidad quística, hay una cavidad quística central, ¿no? Clínica casi parecida al síndrome de canal medular o central medular, ¿no? Con pérdida de dolor, temperatura, tanto fino, ¿no? ¿No? Pero la siringomelia, su causa principal es la malformación de Chiari, ¿no? O traumática, ¿no? O traumática. Un ratito. Ya. De aquí, por ejemplo, un caso clínico bien común y bien utilizado, o sea, bastante preguntado, es, por ejemplo, qué tipo de fibras está alterado en la diabetes mellitus, ¿no? Diabetes mellitus con complicaciones tardías, ¿no? Qué tipo de fibras está alterada? Fibras sensitivas, ¿no? Alteradas en un paciente, ¿no? ¿De qué manera, no? ¿No? Y si se dan cuenta, este, mm, obviamente, si es un paciente con un tipo de dolor de origen neuropático, acuérdense que el paciente diabético tiene mala circulación, tiene neuropatía y tiene vasculopatía o tiene, ¿cómo se llama? Neuropatía y problemas vasculares propiamente por la hiperglicemia, ¿no? Entonces va a tener pérdida de sensibilidad táctil, ¿no? Va a tener insensibilidad al dolor, va a haber anestesia, ¿no? Pérdida de la sensibilidad térmica también puede tener, ¿no? Hormigueo, puede haber un dolor quemante, urente, ¿no? Y la famosa alodinia, ¿no? ¿No? Normalmente en este tipo de paciente vamos a tener una gran liberación de sustancia PEG por su dolor,
glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, de que va a potenciar más el dolor, ¿no? ¿No? Se van a liberar este tipo de sustancias. Mi pregunta es, ¿qué tipo de fibras están alteradas? Mi pregunta es, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de fibras creen que pueden estar alteradas en el pie diabético? ¿Mm? ¿Qué tipo de fibras? Las rápidas, o sea, A delta, o las fibras lentas. ¿Qué fibras están alteradas? O las dos. ¿Mm? ¿Ah? Principalmente las fibras gruesas bien mielinizadas, ¿no? ¿No? O sea, las fibras bien mielinizadas, por ejemplo, las fibras alfa, beta, ¿no? O A beta que le llaman, ¿no? Fibras bien mielinizadas, gruesas, pérdida la sensación de protectora de la piel. Las fibras finas mielinizadas como la A delta también se alteran, ¿no? Por eso que el paciente tiene una falsa percepción de frío o dolor punzante, ¿no? Como consecuencia de esto, disminuye la capacidad para reaccionar, por ejemplo, ante un pinchazo, ¿no? El paciente con pie diabético se pincha el pie y no se da cuenta, ¿no? Varios días tiene ahí su herida y recién se da cuenta cuando comienza a oler mal o cuando moja sus medias, moja su pantalón, qué sé yo, donde tenga la herida, ¿no? Es un dolor punzante que genera una infección, ¿no? ¿No? Y también se puede afectar las fibras mielínicas tipo C, ¿no? Con digamos, sensación de calor o de dolor sordo, urente, ¿no? A los días. Entonces se pueden alterar las fibras, ¿no? Las fibras gruesas, mielinizadas, las fibras mielinizadas y también las fibras C amilínicas, ¿no? ¿Listo? Siguiente. Ya. A ver, ya para terminar, ya, voy a dar unos cuantos ejemplos de dolor transmitido por fibras, ¿no? Acá lo principal es entender que el dolor transitorio, momentáneo, rápido, fugaz, se debe a las fibras A delta, ¿no? Es un dolor rápido, intenso, agudo, característico del dolor punzante y bien localizado, ¿no? Ese desaparece rápidamente, son los pinchazos, ¿no? Un corte, te cortas la mano, por ejemplo, o alguien te mete un puñetazo o te martillas el dedo. Es el dolor transmitido por las fibras A delta. Si en el examen le puedo preguntar, le puedo poner un caso clínico de alguien, no sé, que se cortó el dedo, ¿no? O cuando está haciendo una sopa, de repente cogió la olla y te quemaste, rápidamente retiraste la mano, ¿no? O sea, inmediatamente tocaste lo caliente, retiras la mano. O sea, el ejemplo va a ser así, ¿no? Pinchazos, cortes, golpes, traumatismo, cualquier cosa que genere un estímulo punzante, rápido y bien localizado, está mediado por las fibras A delta, ¿no? Mientras que aquel dolor que se genera, ¿no? Y cuyas características son un dolor más bien sordo, que no se puede localizar, ¿no? Son por fibras un poco más delgadas y fibras amielínicas, ¿no? Es un dolor así difuso, uno no lo puede localizar, ¿no? Un ejemplo claro de este dolor difuso, ¿no? Es la sensación de alodinia. Uno siente una especie de quemazón, pero no puedes localizar nada. Eso es lo que le da, por ejemplo, pues, con herpes, ¿no? Cuando recién están con esa, antes que les haga tengan el brote vesicular, tienen una especie de adormecimiento de la piel, como que les quema, pero no saben dónde localizar el dolor, ¿no? Es profundo, pero es sordo, es imposible de localizarlo, ¿no? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es clásico el herpes.